Es curioso cómo un funeral puede ser el catalizador de una serie de revelaciones que alteran por completo la vida de alguien. El día que enterramos a mi madre, la tristeza no fue el único sentimiento que me embargó, también había un inexplicable sentido de inquietud en el aire, como si algo estuviera al borde de salir a la luz. La sala estaba llena de amigos y familiares, pero mi mirada buscaba instintivamente a mi tía Clara, la hermana de mi madre, quien se encontraba en la esquina, apartada, como si un manto de culpabilidad la cubriera. Era un día nublado, el cielo lloraba junto a nosotros. Mientras el cura pronunciaba las palabras de despedida, sentí una punzada en el corazón. La muerte de mi madre había dejado un vacío inmenso, un eco de recuerdos y risas que ahora se desvanecían con cada palabra que el sacerdote pronunciaba. Me acordé de todas las historias que me había contado sobre su infancia, sobre los secretos que solían compartir las dos hermanas. Sin embargo, nunca imaginé que esos secretos pudieran tener un lado oscuro. Después del entierro, la familia se reunió en casa, como solía hacerse en estas ocasiones. La casa estaba llena de murmullos y risas nerviosas que contrastaban con el luto. Los platos de comida se apilaban en la mesa, pero mi apetito se había esfumado. Solo podía pensar en la mirada de mi tía Clara, su nerviosismo, como se mordía el labio inferior, como si estuviera reteniendo algo que era imposible ignorar. No pasaron muchas horas antes de que las primeras chispas de la verdad comenzaran a arder. Mientras la familia charlaba y recordaba anécdotas, decidí acercarme a mi tía. La encontré sentada en el sofá, con la mirada perdida en un viejo álbum de fotos. Me senté a su lado y, aunque la conversación era banal, su expresión me decía que había algo más profundo que necesitaba salir. «Tía Clara, ¿cómo estás?», le pregunté, intentando romper el hielo. «Oh, querida, solo estoy un poco cansada», respondió, pero su voz temblaba. No me engañó. «¿Hay algo que no me has contado?», pregunté con cuidado, sintiendo que las palabras flotaban en el aire entre nosotras. Ella me miró, y por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. Sin embargo, su respuesta fue un susurro tan suave que apenas pude oírla. «Hay cosas que es mejor no recordar». Fue en ese momento que supe que había algo que ocultaba. La forma en que sus manos temblaban mientras pasaba las páginas del álbum, la manera en que evitaba mi mirada. Todo indicaba que el peso de un secreto la estaba aplastando. Al caer la noche, la familia comenzó a disolverse. Uno a uno se despidieron, dejando atrás una atmósfera pesada y silenciosa. Antes de que me fuera, decidí buscar a mi tía en la cocina. La encontré con un vaso de vino en la mano, observando la ventana como si esperara a alguien. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de la lámpara. «Tía Clara», dije con voz firme, «necesito saber la verdad». «¿Qué estás escondiendo?». Ella giró lentamente hacia mí, y por primera vez, vi las lágrimas en sus ojos. «Es algo que he guardado durante muchos años. Algo que puede cambiar todo lo que conoces sobre nuestra familia». Mi corazón se aceleró. «¿Qué es?». «Por favor, dímelo». No puedo hacerte esto», susurró, tomando un sorbo de vino como si buscara valor en el alcohol. La presión de su silencio se volvió insoportable. «Si no me lo dices, no podré seguir adelante. Necesito entender». Finalmente, su rostro se iluminó con una mezcla de determinación y resignación. «Bien. Pero debes prometer que no le dirás a nadie. Lo que estoy a punto de revelarte podría destruir a nuestra familia». A medida que hablaba, me di cuenta de que las palabras se convertirían en el inicio de una tormenta. Mi tía comenzó a contarme sobre un amor perdido, un hombre que había entrado en su vida años atrás, un secreto que había estado escondiendo incluso de mi madre. Mientras hablaba, las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas de traición y deslealtad. El hombre, un artista que había conocido en sus años más jóvenes, había sido el amor de su vida. Sin embargo, las circunstancias la obligaron a separarse de él, y en su lugar, se casó con otro. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó paralizada. Este hombre era el padre de mi madre. «¿Qué?», exclamé, incapaz de procesar la magnitud de lo que me decía. «Sí, y nunca se lo conté a tu madre. Ella siempre pensó que su padre era otro hombre, un buen hombre que la cuidó,
pero la verdad es que, la voz de Clara se quebró, el verdadero amor de mi vida, el padre de tu madre, murió sin saber que tenía una hija. Todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. La revelación era como un tsunami de emociones que arrastraba todo a su paso. La traición no solo me golpeó a mí, cada miembro de nuestra familia iba a verse afectado por esta verdad. Me sentí atrapada entre el amor por mi tía y la traición a la memoria de mi madre. Si mi madre hubiera sabido la verdad, habría devastado su vida. La ira comenzó a crecer en mí, pero también la tristeza. Las imágenes de mi infancia llenas de risas se transformaron en recuerdos amargos, un rayo de luz que se oscureció ante esta nueva realidad. Tía, ¿cómo pudiste ocultarlo? Le pregunté, la voz temblando de emoción. ¿Cómo pudiste vivir con este secreto? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Lo hice porque no quería que te lastimaras. No quería que te sintieras dividida. Pensé que al callar podría protegerte. La conversación se tornó densa, y el silencio entre nosotras se volvió pesado. Después de un rato, tomé una decisión. No podía quedarme callada. No quería que esta verdad se quedara oculta. Quería que el mundo conociera la historia de mi madre, incluso si eso significaba que la familia podría dividirse. No sabía cómo enfrentar la situación, pero sentí que debía hacer algo. Así que, con el corazón en la mano, le dije a Clara que debía contárselo todo a mi hermana y a mi padre. Ella se opuso de inmediato, pero su oposición solo avivó mi determinación. La tensión entre nosotras creció, y cada vez que intentaba hablar, mi tía se encerraba más en su miedo. La confusión y la tristeza se apoderaron de mí. Sabía que la traición de Clara no solo había afectado mi vida, sino que también había dejado cicatrices en el corazón de mi madre. Finalmente, después de horas de debate, Clara cedió, aunque con una mirada de desesperación. Está bien. Pero tienes que prometer que no lo tomarán como una traición hacia mí. La incertidumbre se asentó en mi pecho mientras sabía que, sin importar cómo se manejara la situación, esta revelación cambiaría nuestras vidas para siempre. Días después, reuní a mi padre y a mi hermana en la sala de estar, un lugar que siempre había sido un refugio de alegría. Pero hoy, la atmósfera era tensa. Clara llegó poco después, pálida y visiblemente angustiada. Cuando las tres nos sentamos frente a ellos, sentí que el aire se volvió denso. Comencé a hablar, con el corazón palpitante en el pecho. Revelé lo que mi tía me había contado, la verdad que había permanecido oculta por tanto tiempo. El silencio que siguió fue abrumador. Las expresiones en sus rostros cambiaron de sorpresa a incredulidad, y finalmente, a una mezcla de dolor y rabia. Mi padre, quien siempre había considerado a Clara como una hermana, no podía concebir que ella le hubiera ocultado algo tan monumental. La traición brillaba en sus ojos, y podía ver cómo sus emociones se desbordaban. Clara, ¿por qué no me lo dijiste? Y gritó, su voz retumbando en la habitación. Ella trató de explicarse, pero la furia de mi padre era palpable. Mi hermana, en estado de shock, solo podía mirar de uno a otro, incapaz de procesar la magnitud de lo que acabábamos de revelar. Las discusiones comenzaron a intensificarse, cada uno aportando su propia perspectiva. En medio del caos, pude ver cómo las heridas familiares se abrían y comenzaban a infectarse. La culpa, el miedo y la traición flotaban en el aire, formando una tormenta que nos envolvía. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada reunión familiar se volvía un campo de batalla, con secretos y viejas rencillas emergiendo de las sombras. Las cenas, que antes eran momentos de alegría, se convirtieron en discusiones acaloradas, y el amor que alguna vez nos unió empezó a resquebrajarse. Sin embargo, en medio de todo este caos, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. La injusticia de la situación me consumía. Sabía que la verdad era dolorosa, pero había algo más que no podía ignorar, el hecho de que mi madre había sido víctima de la traición de su propia familia. Ella nunca tuvo la oportunidad de conocer la verdad sobre su padre, y eso me llenaba de rabia. Sentía que debía hacer algo para honrar su memoria y, quizás, encontrar un poco de paz para todos nosotros. Una noche, mientras revisaba viejas fotos familiares, me encontré con un retrato de mi madre sonriendo, rodeada de sus amigas.
En ese instante, me di cuenta de que mi madre merecía justicia. Así que decidí que debía buscar la verdad sobre su padre, el hombre que había estado ausente en su vida, y el que había sido reemplazado por un desconocido. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Decidí visitar la pequeña ciudad donde mi madre había crecido, donde quizás podría encontrar respuestas sobre su verdadero padre. Había oído hablar de una antigua amiga de la familia, la señora Valeria, quien había sido como una abuela para mi madre. Sabía que ella había conocido a mi abuelo biológico y que tal vez podría arrojar algo de luz sobre su historia. Cuando llegué a la casa de la señora Valeria, la atmósfera era cálida y acogedora, un contraste perfecto con el frío que sentía en mi corazón. La señora Valeria era una mujer mayor, de cabello blanco y ojos llenos de sabiduría. Al escuchar mi nombre y mi conexión con su familia, su rostro se iluminó, pero rápidamente su expresión se tornó seria. Mi querida, hay cosas que es mejor no recordar, me dijo con un tono que insinuaba preocupación. Sin embargo, sabía que tenía que seguir adelante. Por favor, necesito saber la verdad sobre mi abuelo, le pedí, casi suplicando. Ella suspiró, y su mirada se perdió en el pasado. Tu abuelo era un buen hombre, pero la vida le trajo muchos sufrimientos. Fue un artista, pero las circunstancias lo llevaron a una vida de dolor y arrepentimiento. Nunca supo que tenía una hija. A medida que hablaba, empecé a vislumbrar la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La señora Valeria me contó cómo mi abuelo había sido un joven lleno de sueños que se había enamorado perdidamente de Clara, pero su amor fue truncado por la guerra y las expectativas sociales. Su vida terminó de forma trágica, y el dolor de esa pérdida había marcado a toda la familia. Tu madre nunca lo supo, pero siempre sentí que ella debía conocer su historia, dijo la señora Valeria, con lágrimas en los ojos. La culpa me ha perseguido, pero no podía hacer nada. La vida tiene maneras de complicar las cosas. Al salir de la casa de la señora Valeria, sentí que una carga se había levantado de mis hombros. Había encontrado una parte de la verdad, y aunque no podía devolverle a mi madre la oportunidad de conocer a su padre, al menos podía llevar su historia a la luz. Con esta nueva información, regresé a casa decidida a confrontar a mi tía Clara una vez más. Esa noche, reuní a mi familia en nuestra casa, con la esperanza de que, armada con la verdad, pudiera aliviar parte de la tensión. Clara se sentó en el mismo sofá donde habíamos tenido nuestra primera conversación. Esta vez, su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y anticipación. He estado investigando sobre nuestro pasado, comencé, mientras todos me miraban con atención. Hablé con la señora Valeria, una amiga de mamá. Ella conoció a nuestro abuelo, y me contó la verdad sobre él. ¿Qué verdad?, preguntó mi hermana, visiblemente nerviosa. Tu abuelo, el verdadero padre de mamá, fue un hombre que amó profundamente a Clara, pero su vida fue trágica. Nunca supo que tenía una hija, dije, mirando directamente a Clara. El silencio se instaló en la habitación. Clara bajó la mirada, incapaz de enfrentar lo que había causado. Lo sé, murmuró, su voz temblando. Si supieras lo que vivió, continué, quizás podrías entender el dolor que guardas. Pero también debemos entender el dolor que mamá sintió al vivir sin saber. Ella merecía conocer su historia, y tú lo sabías. Las emociones comenzaron a estallar. Mi padre se levantó, su rostro rojo de ira. Clara, ¿por qué no le contaste esto a tu hermana? ¿Por qué lo ocultaste todo este tiempo? Clara se encogió, como si fuera a desaparecer. No quería hacerle daño. No quería que se sintiera dividida entre dos familias, respondió, pero su voz era apenas un susurro. ¿Y qué de mamá? Y grité, sintiendo como el dolor se transformaba en rabia. ¿Acaso no pensaste en ella? La traición no solo fue hacia mí, sino hacia la memoria de mamá. Mi hermana, por su parte, se quedó en silencio, asimilando todo lo que estaba sucediendo. No sabía qué pensar ni a quién creer. La verdad y la mentira se entrelazaban de una manera que la dejaba completamente desorientada. Al final, solo quedaba la certeza de que nuestra familia jamás sería la misma. La tensión continuó creciendo, hasta que Clara,
en un impulso de desesperación, se levantó y salió corriendo de la casa. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. Quedé ahí, sintiendo como la presión de la culpa y el dolor comenzaba a abrumarme. Pasaron los días, y cada vez que intentábamos reunirnos, había un sentimiento de vacío. La ausencia de Clara se sentía como un agujero negro en nuestras vidas. Sin embargo, su huida no fue el final de la historia, al contrario, se convirtió en el catalizador de una serie de eventos inesperados. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Clara. Necesito hablar contigo, decía. La ansiedad me invadió. ¿Qué podría decirme que no supiera ya? El encuentro fue en un café, un lugar que solíamos visitar cuando éramos más jóvenes. Al verme, Clara estaba visiblemente afectada. Tenía ojeras y su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No debí ocultarlo. Estoy tan asustada. La verdad me ha atrapado y no sé cómo enfrentarla. ¿A qué te refieres? Pregunté, tratando de mantener la calma. He estado pensando en lo que le hicimos a mamá. En cómo la traicionamos incluso después de muerta. No quiero seguir así. Quiero repararlo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. A medida que hablaba, comencé a entender que, a pesar de su error, Clara también estaba sufriendo. La culpabilidad la consumía, y ahora estaba dispuesta a enfrentar su pasado. Decidimos que lo mejor sería reunir a toda la familia nuevamente y, esta vez, hacer las cosas de una manera diferente. La noche de la reunión fue tensa. Cada uno de nosotros se sentó en el mismo salón donde había estallado la verdad semanas atrás. Clara comenzó a hablar, su voz temblando. Sé que he causado un gran dolor, y quiero pedir perdón por no haber sido honesta. El secreto me pesó tanto que pensé que podría protegerlos al callar, pero solo he causado más daño. A medida que hablaba, la atmósfera se fue suavizando. Mi padre, que inicialmente había estado a la defensiva, comenzó a mostrar señales de compasión. Se dio cuenta de que Clara también estaba sufriendo, y aunque sus acciones no tenían excusa, había un deseo genuino de enmendar el daño. A veces la vida nos lleva a decisiones difíciles, dijo, mientras miraba a Clara a los ojos. Pero lo más importante es que estamos aquí, juntos, y es hora de dejar que el pasado nos enseñe en lugar de dividirnos. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, se unió a la conversación, expresando su deseo de comprender. La empatía empezó a fluir en la habitación, y aunque el camino hacia la reconciliación era incierto, había un atisbo de esperanza en el aire. Con el tiempo, nuestra familia comenzó a sanar. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, y empezamos a compartir nuestros miedos y anhelos. Clara se comprometió a mantener la memoria de nuestra madre viva, y juntas comenzamos a explorar su historia, buscando respuestas y celebrando su vida. Aprendimos a hablar de nuestro dolor en lugar de dejar que nos dividiera. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el pasado comenzó a transformarse en una lección de amor y crecimiento. Cada vez que pensaba en mi madre, lo hacía con gratitud y una nueva perspectiva. Ella había sido un pilar de fortaleza y amor, y su legado nos enseñó a ser más comprensivos. La vida no volvió a ser la misma, pero a través del dolor y el sufrimiento, encontramos un camino hacia la unidad. Clara, mi hermana y yo construimos un nuevo vínculo, uno basado en la verdad y la aceptación.